Ponte cómodo porque este dron solo cuesta $200 y viene con un montón de tecnología. Mira, de una vez voy a destacar las tecnologías que tienes que tomar en cuenta. Lo primero es precio, $200. Lo segundo es, no necesitas un radio control para volarlo, ya que puedes hacerlo con tu teléfono y con la inteligencia artificial que DJI incorporó en este dron, pues es opcional. Funciona también con un radio control, pero esto es opcional y por eso cuesta este precio. Aparte de eso, súper ligero, súper pequeño y este vendría siendo tu camarógrafo personal. En este video vengo a decirte con lujo de detalle toda la tecnología que tiene y ahí también voy a estar pasando imágenes para que tú veas de que estamos hablando de una obra de arte. Y yo que vengo del Mini 4 Pro y vengo del Air 3, debo decirte que es increíble que por este precio te brinden todas estas prestaciones porque inclusive graba video en 4K y viene con una estabilización de imagen brutal. DJI lo certifica como tu camarógrafo personal. En caso que te dediques a crear contenido, pues este dron sin necesidad de un mando te va a seguir donde quiera que tú vayas, justo como tú estás viendo en la imagen. El sistema de seguimiento a través de la inteligencia artificial me encanta, va brutal. Y si yo hubiese sabido de que DJI iba a lanzar esta pieza, pues no me hubiese comprado el Mini 4 Pro, porque el Mini 4 Pro tiene muy buenas tecnologías, pero estamos hablando que cuesta sobre los $700 si te compras la versión más básica. Este dron te sigue a todas partes y lo más importante es que no pesa nada. No tienes que registrarlo para tú poder volarlo en alguna zona, que eso es algo también que tienes que tomar en cuenta. Si el dron pesa más de 249 gramos, pues ahí tienes que registrarlo, ya que en la mayoría de países hay reglas y tú no puedes volar un dron a donde a ti se te dé la gana. Sin embargo, la mayoría de países tienen el reglamento que si el dron pesa menos de 249 gramos, pues no pasa nada, vas a poder volarlo donde tú quieras. Y este dron es increíble, solamente pesa 135 gramos. Aparte de que pesa 135 gramos, viene con unas dimensiones 130 por 157 por 48.5 milímetros. Es un dron súper pequeño. Y hablemos ahora, en ese mismo orden, de cuál es la velocidad que te brinda este dron de DJI, el DJI Neo, que a mí en lo personal me encantó. Ya me lo preordené. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar haciéndole un montón de videos. También lo voy a estar comparando con el Mini 4 Pro. Señores, las velocidades de este dron, a pesar de que es súper pequeño, pues DJI lo puso de la siguiente manera. Por ejemplo, si lo vuelas en modo cine, la velocidad que vas a alcanzar es 0.5 milisegundos. Si lo vuelas en modo normal, vas a alcanzar 2 milisegundos. Y si lo vuelas en Sport, vas a poder alcanzar una velocidad de 3 milisegundos. Eso es para tú subir el dron hacia arriba. Para que el dron descienda, pues las velocidades serían la misma. Solo cambia en modo Sport. Cuando tú haces que el dron descienda, pues ahí la velocidad máxima para bajarlo sería de 2 milisegundos. En modo horizontal, cuando tú lo lanzas de manera horizontal, la velocidad máxima que te brinda en modo normal, 6 milisegundos. En modo Sport, 8 milisegundos. Y en modo manual, 16 milisegundos. La verdad es que me encanta. Y abróchense los cinturones porque no van a creer la altitud máxima que alcanza, ya que tiene 2000 metros. Es decir, puedes lanzarlo hasta 2000 metros. Ahí quiero ver si para tú lanzarlo a esta distancia, si necesitas, vamos a decir, el radio control, porque recuerda que no necesitas un control. Puedes hacerlo con la aplicación, la descarga y tu teléfono sería el radio control. Y esto es lo que hace interesante a este producto, que tú vas a poder
maniobrar o controlar el dron desde tu teléfono. Y si a esto sumamos que viene con inteligencia artificial, que el dron te va a seguir de a todos lados, pues esto me encanta. Recuerda que los 2000 metros hay ciertas reglas que tú tienes que seguir, ya que en muchos países solo puedes alcanzar hasta 120 metros y muchas veces el dron está bloqueado por la misma DJI, porque muchos países solo permiten que la altitud máxima sería 120 metros. Pero aquí no me quiero complicar en cuanto a las leyes, porque lo bueno de este dron es que pesa poco y no vas a tener que registrarlo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en República Dominicana, mi país, en Colombia, España, pues en la mayoría de países, pues si el dron pesa más de 249 gramos, pues tienes que registrarlo. Con este no pasa, vas a poder volarlo literalmente en todas partes. Quiero hablarte también ahora de un tema importante y sé que muchos de ustedes quieren saber, Alex, ¿cuánto es el porcentaje de batería? ¿Cuál es la autonomía de batería? Porque imagínense, estamos hablando de un dron que pesa muy poco y por ende tiene una batería súper pequeña. Pues debo decirte que te brinda, y a mí me parece que la autonomía de batería está buena, porque si nosotros calculamos el tamaño del dron y que te está brindando una autonomía de batería de hasta 18 minutos, díganme ustedes si esto no está bien. 18 minutos, 17 promedio. Dice aquí que cada batería permite que NIO realice al menos 20 despegues. Es decir, que con una batería cargada al 100 vas a poder hacerlo que despegue aproximadamente 20 veces y vas a tener una autonomía total promedio de 18 minutos. Y en ese mismo orden, cabe mencionar que las velocidades de vuelo que mencionamos hace un momento, recuerda que esto puede variar. Puede variar por las condiciones de viento. Si tú lo vuelas, por ejemplo, con poco viento, pues lógicamente te va a brindar toda la velocidad que dicen de manera en el papel, ¿verdad? Aquí en el manual. Pero si tú lo vuelas con una situación de mucho viento, pues lógicamente estos números pueden variar. Tanto la autonomía de batería como la velocidad, ya sea que lo vueles en normal o lo vueles en sport o en modo cine, pues de acuerdo a las condiciones climáticas, estos números pueden variar. Pero basado en la experiencia que yo he tenido con el Mini 4 Pro, debo decirte que DJI hace un excelente trabajo. Y cabe mencionar que la distancia máxima de vuelo que alcanza este dron es de 7 kilómetros. Es increíble que un dron tan pequeño alcance 7 kilómetros. Así que no recomiendo que lo mandes a 7 kilómetros, pero según certifica DJI, dice que alcanza hasta 7 kilómetros. Lo que quiero ver más adelante es si esos 7 kilómetros se pueden alcanzar controlándolo desde el teléfono o si necesitamos un radio control. Me imagino yo que para tú volarlo a esa distancia, pues ya tendría que comprarte la versión que viene con un radio control. En cuanto a la cámara, es increíble que un dron de este tamaño grabe en resolución de 4K a 30 fotogramas por segundo y en 1080 graba a 60, 50 y 30 fotogramas por segundo. Creo que por este precio no se puede pedir nada más. Y el sistema de seguimiento a mí me dejó impresionado. Si tú eres un usuario que te dedica a deporte extremo, pues esta sería la herramienta perfecta porque te va a seguir a todas partes. Lo hace muy bien porque he estado investigando desde que vi el anuncio de DJI, me puse a investigar y he visto videos de otros youtubers que lo han puesto a prueba, chicos, y esta pieza me encantó. Por eso fui y lo preordené de una vez, porque esto es una herramienta que tú tienes que tenerla por muchas razones. Lo primero es un dron económico. Aparte de esto, es un dron que vas a poder llevártelo a todas partes. E inclusive, si te vas de viaje, pues este sería más cómodo de transportar que el Mini 4 Pro. Y eso que el Mini 4 Pro es súper pequeño. Solo pesa 249 gramos. Y este pesa 100 y pico de gramos. Es decir que a la hora de nosotros transportarlo o a la hora de irnos de viaje, pues brutal. Otro tema que quiero destacar y algo importante, si tú eres creador de contenido, recuerda que este vendría siendo tu camarógrafo personal,
pues puedes sincronizarlo a través del Bluetooth 5.1, el micrófono de DJI, el DJI Mic 2. Recuerda que ese viene con Bluetooth. Vas a poder sincronizarlo y a través de ahí vas a poder, cuando el dron te esté grabando, pues ahí mismo también vas a poder capturar el audio. Y si lo haces con esa calidad que te brinda ese micrófono, pues es algo brutal. Me encanta esto, y que venga también con Bluetooth 5.1 se agradece. Recuerda que la autonomía total de batería, me gusta siempre decirlo para aquellos que llevan nota, y es que este viene con una batería de 1435 miliamperios. No sé cómo DJI metió esta capacidad de batería en un dron tan pequeño, pero la verdad es que eso se agradece. Tecnologías que tenemos que destacar, pues que lo puedes lanzar y aterrizar en la palma de tu mano. Otra cosa que tenemos que destacar es que vas a poder activarlo con tu voz. Como dije hace un rato, vas a poder con una carga total, vas a poder despegarlo hasta 20 veces. Y también se agradece que las hélices vengan con protección. Así que si tienes un accidente, pues se agradece también que DJI haya colocado protección en las hélices. Otra tecnología que debo destacar y algo que me encantó, ya que no veo aquí en el manual que tiene sensores, pero sí tiene o está equipado con algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, que es lo que trabaja cuando te está haciendo el seguimiento, y basado en las pruebas que he visto, pues me encanta. Me gustó de la manera que DJI trabajó esto, porque cuando tú lo estás usando, cuando el dron está haciendo de fotógrafo personal, pues me gusta porque siempre te mantiene centralizado, ya sea que montes patineta, que andes en bicicleta, pues me gusta que mantiene también una buena velocidad y siempre te mantiene a ti en el centro de la cámara. Y si a esto tú sumas que graba en 4K, Ultra HD en 4K, pues imagínense, por $200, creo que más de ahí no se puede perder. Así, chicos, que pasé por el canal para, qué sé yo, contarle mis primeras impresiones y decirte que estoy encantado de este dron. Hay que destacar las tecnologías más interesantes y las que a mí me llamaron la atención, y es la inteligencia artificial, que pesa solo 135 gramos, que viene con una cámara brutal, que no necesitas un radio control para volarlo y que solamente cuesta $200. Creo que por todo esto vale la pena cada centavo. Pero, y repito, si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque más adelante voy a estar subiendo más contenido. En la próxima semana ya me está llegando aquí a la casa. Voy a estar trabajando, voy a hacerle también una comparativa con el Mini 4 Pro. Y recuerda suscribirte para que me ayudes a yo seguir haciendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.